¿Por qué el Señor dio un tratamiento especial a la incredulidad de Tomás? ¿Qué significa que los discípulos estaban reunidos otra vez en un día domingo? ¿Cuál es la importancia de congregarnos? ¿Qué significa que Tomás reconoció a Cristo Jesús como su Señor y su Dios? ¿Cuál es la primera de todas las declaraciones de fe que debe hacer un creyente? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aparición a Tomás. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Tomás el Dídimo. Tanto el vocablo griego Tomás como el arameo dídumos significan gemelo o mellizo, por lo cual no es el nombre del apóstol, sino su apodo. El apóstol Mateo puede estar haciendo referencia al discípulo Tomás cuando dice: «Y cuando le vieron a Jesús en Galilea, le adoraron, pero algunos dudaban». Recordemos que en cuanto a la descripción de detalles sobre la resurrección de Cristo, los sinópticos hablan de manera global y generalizada. No estaba con ellos. Al igual que en el relato de la resurrección de Lázaro y de las bodas de Caná, el caso del discípulo Tomás también es único en el cuarto evangelio. Los evangelios sinópticos ni siquiera hacen alusión a la ausencia del discípulo Tomás cuando el Señor se apareció a sus discípulos. ¿Por qué los sinópticos no relatan este episodio sobre Tomás? Los teólogos racionalistas, amantes de desacreditar la Biblia, dicen que este relato es una invención literaria que personifica y dramatiza la incredulidad. Estos dicen que los evangelios son una recomposición de la vida del Jesús histórico con fines homiléticos, y algunos otros solo hablan de que el apóstol Juan manejaba información privilegiada. Y hay quienes que, por razones de estilo, argumentan que este pasaje fue escrito por el evangelista Lucas, así como lo es el episodio de la mujer adúltera, y hasta lo ubican unos después del capítulo 12:37 y otros a mediados del capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Todas estas teorías son meras especulaciones de quienes dicen ser sabios, con el objetivo de enfatizar su prejuicio de que el mensaje bíblico es inexacto, dudoso e incierto, y muchas veces, según ellos, copia de otros escritos. Las aparentes diferencias del Evangelio de Juan con los sinópticos no buscan contrariar ni corregir el relato de los evangelios sinópticos, sino complementarlos con datos históricos y teológicos, sin repetirlos. Al Señor hemos visto. Esta frase debe leerse con una alegría tal que exprese la experiencia de ver resucitado al Señor y de constatar su gloria, que es la misma gloria del Padre. De esta manera, cuando el discípulo Tomás llegó, poco después de la aparición del Señor, el resto de los discípulos le recibió con esta buena noticia. La victoria del Señor sobre la muerte nos asegura que todo lo que dice la Biblia es verdad,
y que lo que ella profetiza será realidad. Cristo vive, y el que la iglesia exista al día de hoy lo demuestra. Él les dijo. El discípulo Tomás expresó entonces una mayor decepción y fatalismo que la que expresaron los de Emaús ante la muerte del Señor Jesús. A juzgar por sus palabras, el discípulo Tomás pedía pruebas solo para él. El Señor se las concede, pero no en soledad. Por alguna razón, el Señor Jesús se apareció de manera individual solo al discípulo Pedro y a su hermano Jacobo. Pero a Tomás se le apareció ante los demás discípulos para bendecir a las siguientes generaciones de creyentes. Si no metiere. El escepticismo y pragmatismo del discípulo Tomás ya había sido evidenciado por el apóstol Juan en la narración de la resurrección de Lázaro. Esa vez, ignorando las explicaciones del Señor sobre el sueño y el despertar de Lázaro, Tomás se interesó solo en ir a Judea con el Señor en su carácter mesiánico, pero en un sentido político-militar. Ahora, siempre despectivo, pero más incisivo, dijo: si no veo y si no toco, no creo. Tal y como reprochó el Señor a los de Capernaum: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Como se ve, la dificultad del discípulo Tomás se basa en su atención excesiva a lo milagroso. Su decepción y fatalismo por la muerte del Señor le hacen olvidar las señales que hizo el Señor y que sus obras dieron testimonio de que Dios el Padre le había enviado. Las señales o milagros no deben verse como concesiones a la debilidad humana, como lo dijo el racionalista Bultmann, sino como otra forma de revelación que confirma la palabra predicada. Sin embargo, el Señor Jesús estuvo dispuesto a dar pruebas al discípulo Tomás de su resurrección, así como dio pruebas de su deidad a Gedeón 8 días después. Todos los discípulos se volvieron a reunir en el mismo aposento alto una semana después de la resurrección del Señor, y siempre en domingo. Esto hace notar la costumbre de la iglesia primitiva desde los apóstoles de reunirse ya no en sábado, sino en domingo, como un reconocimiento de este día como el día del Señor. El octavo día es el día de la plenitud y el día del nuevo comienzo, lo cual apunta a la nueva creación en Cristo. Las puertas cerradas. El apóstol Juan no dice ahora que están encerrados por miedo a los judíos, por lo que esta expresión hace referencia a la comunión en el interior de la naciente comunidad cristiana. Una iglesia naciente a la que el Señor se le ha revelado y a la que Él ha dotado del Espíritu Santo de Dios. Así pues, por su carácter receloso, el Señor confronta de manera personal al discípulo Tomás con la participación de la iglesia, y lo hace a puertas cerradas, porque fuera de ese círculo está el mundo. Quienes deseen experimentar al Rey de los Santos lo harán solo dentro de la comunidad de los santos. Sin escuchar a los demás discípulos ni al Espíritu de Dios que está en ellos, nadie puede encontrar a Cristo Jesús. De aquí la importancia de congregarse. Le dijo a Tomás, sin preguntar, sin ser informado, sin plática previa, el Señor se dirige directamente al discípulo Tomás, haciendo referencia a lo que él había dicho en su ausencia. El Señor Jesús todo lo sabe y todo lo ve, pero no por haber resucitado, sino porque es Dios, tal y como lo reconoció Tomás al final. Mete tu dedo aquí. El evangelista Lucas también da fe de este suceso, aunque de manera general. Mirad en mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Con este detalle, los evangelios bíblicos afirman que Cristo Jesús no era una aparición, sino la misma persona que había muerto en la cruz, y que su resurrección es tan real como lo fue su muerte. No seas incrédulo, sino creyente. Algunas versiones traducen esta frase como demuestra que eres creyente.
no es que Tomás no creyera en Jesucristo, sino que desconfió del testimonio que le dieron sus hermanos. Así pues, el Señor nos exhorta a tomar en buena consideración todo lo que se predique sobre Jesucristo, siempre y cuando esté en conformidad con la Biblia. Los evangelios sinópticos establecen que no creer al evangelio es insensatez reprochable y dureza de corazón. Señor mío y Dios mío, la milagrosa aparición del Señor en medio de ellos y las señales de la crucifixión en su cuerpo permitieron a Tomás percibir la naturaleza divina de Cristo Jesús. Y se cumple otra vez lo dicho por el Señor: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta suprema proclamación de Tomás es incuestionable y es un insalvable argumento contra los que niegan la doctrina cristiana de la Trinidad. Es innegable el reconocimiento de Jesús como Señor y como Dios, pues toda la expresión se refiere a Jesús de Nazaret. No puede decirse que la segunda parte es una mención a Dios y la primera solo a Jesús. Según el historiador Suetonio, el emperador romano Domiciano se declaró a sí mismo como Señor y Dios, pero el discípulo Tomás no se encontró con el Jesús del pasado, con el que anduvo antes de que muriese, sino con el Señor resucitado, por lo que ahora ya no lo puede ver como antes. Por tanto, en Jesús, ser reconocido como Señor y Dios no es una mera pretensión humana como la de Domiciano, sino que es el resultado del testimonio del Espíritu de Dios en los creyentes. En la fe cristiana, Cristo Jesús es el Señor como lo es Dios. Y es Dios como lo es el Señor. Nuestra profesión de fe, de reconocer a Cristo como Señor y Dios nuestro, solo puede expresarse si el Espíritu de Dios está en nosotros. Solo Él produce en nosotros esa convicción. Porque me has visto, creíste. Algunas versiones presentan este reproche al discípulo Tomás como pregunta: porque me has visto, creíste, así como lo hizo con Natanael. Pero este mismo regaño también lo recibieron los demás discípulos, por lo que es el mismo reclamo para todos los creyentes que paradójicamente dudan. Bienaventurados los que creyeron. El evangelista Lucas anota que esta misma expresión le fue dicha a María, la madre de Jesús. Bienaventurada la que creyó. Probablemente muchos de los que fueron avisados en aquel entonces de la resurrección del Señor creyeron sin necesidad de comprobarlo. Pero el Señor Jesús dice esto también por los creyentes venideros. Y nos declara dichosos a nosotros, por creer en Él sin haberle visto, u oído, o palpado, y por proclamarle como nuestro Señor y Dios. Una fe madura es aquella que no necesita ver para creer. Y por eso amamos al Señor sin haberle visto y nos alegramos por Él con gozo inefable y glorioso. Pero el Señor Jesús también dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, y vuestros oídos porque oyen. Así pues, no debemos ensoberbecernos sobre aquellos primeros cristianos que le vieron, pues era necesario que ellos le vieran, oyeran y palparan para ser testigos competentes ante nosotros. Y por eso los apóstoles nos exhortan a examinar con cuidado la evidencia sobre la verdad del Evangelio y de todas las enseñanzas recibidas. Hizo muchas otras señales. El apóstol llama señales a todas aquellas obras del Señor que denotaban su carácter mesiánico y a través de las cuales Él ha manifestado su gloria. Pero el apóstol Juan no escribió sobre todo lo que vio hacer al Señor Jesús, solo lo que ayuda a creer que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Juan solamente anota 7 señales, pero a estas han de agregárseles 2 más: la sangre y el agua que salieron de su costado al morir y su resurrección,
la cual es la más alta de las señales que hizo el Señor Jesús. Dado que los evangelios sinópticos narran muchos milagros del Señor, el apóstol Juan solo busca complementarlos con su propia perspectiva teológica, apologética y cristológica, en presencia de sus discípulos. Desde un principio el Señor Jesús se agenció de testigos, entre ellos el autor de este libro, como se presenta el apóstol Juan a sí mismo. El apóstol Juan entonces ha escrito su evangelio como parte de su testimonio sobre las señales que el Señor Jesús hizo en presencia suya. Estas son escritas para que creáis. El objetivo del apóstol Juan al escribir su evangelio es despertar la fe en Jesucristo que da vida eterna. No es creer por creer, sino creer para tener vida en su nombre. El apóstol ha agregado un comentario doctrinal a cada una de las 7 señales que seleccionó, comentario que redacta como si el Señor Jesús mismo lo dijo. Este era el estilo de predicación de la iglesia primitiva. Tras narrar un hecho del Señor, lo explicaban buscando suscitar la fe en los creyentes o lectores, pero no cualquier fe, sino fe en Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la primera de todas las confesiones cristianas. Así lo expresó el discípulo Pedro y el evangelista Marcos. Así comienza su evangelio. Aceptar y reconocer a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios es básico para obtener la vida eterna que Él ofrece. El llamado en todo el evangelio del apóstol Juan es a reconocer que Jesús es el Cristo o Mesías y el Hijo de Dios. Y es lo que el discípulo Tomás confiesa: Señor mío y Dios mío. Sin embargo, el título Hijo del Hombre, que es el mismo título de siervo en los profetas, redefine el mesianismo del Señor Jesús, dando a su ministerio y reinado una naturaleza de autoridad servicial. Así, el apóstol Juan busca reafirmar la fe de los creyentes sobre el mesianismo de Jesús de Nazaret y sobre la revelación que el Señor Jesús hace de Dios el Padre y de la relación entre Cristo y Dios. Y esta reafirmación de su fe en Jesucristo como el Mesías, como Señor y Dios, es hecha primero a los creyentes salidos del judaísmo. De aquí el carácter apologético de este libro o evangelio, para que tengáis vida en su nombre. En el original griego se lee literalmente: para que sigáis teniendo vida. Algunos manuscritos dicen vida eterna, como está escrito en 1 Juan 5:13. La vida eterna solamente se puede obtener en su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Nuestra fe no puede ser en nada ni en nadie más. Por tanto, ninguna religión conduce a Dios, solo Cristo Jesús.